36 meses de prisión preventiva. Esta fue la medida impuesta por un juez peruano contra el expresidente Pedro Castillo, quien ya está en prisión por su fallido golpe de Estado mientras es investigado por un caso de corrupción. El juez supremo Juan Carlos Checkley dijo durante una audiencia virtual que la medida es idónea debido a la alta peligrosidad que implica y afirmó que el exmandatario, ya antes detenido por 18 meses tras el autogolpe, ha obstaculizado la justicia a través del arrendamiento de testigos, que ha llegado incluso a la misma fiscal general Patricia Benavides. Castillo enfrenta una probable pena de 32 años de cárcel por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. La nueva medida de prisión preventiva se dicta contra Castillo por presuntos casos de corrupción en los casi 17 meses de mandato. Al expresidente se le señala de haber ejercido presión para la designación de un funcionario sin el perfil técnico como gerente general de la estatal Petroperú, así como la cancelación de un concurso internacional para la compra de biodiesel y su adjudicación a una empresa específica, entre otros hechos que Castillo ha negado en anteriores audiencias. El Ministerio Público también ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para los exministros de Transportes y Vivienda, Juan Silva Villegas y Heiner Alvarado López, respectivamente. Silva, quien está prófugo de la justicia desde el año pasado, es acusado del delito de organización criminal y colusión simple, mientras que Alvarado es señalado como presunto autor del delito de organización criminal. Bueno, tenemos aquí a dos estelares invitados. El doctor Eduardo Gamarra, profesor de FIU, y el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, exministro de Defensa de Bolivia. Vamos a hablar de nuestra Latinoamérica, nuestra querida y atormentada y pecadora Latinoamérica, utilizando un lenguaje papal. Luego comentaremos la entrevista de nuestro colega Daniel Haddad, que se la hizo en Roma al Papa Francisco, y las declaraciones sobre Nicaragua son bastante duras. Pero vamos a hablar del Perú. La lectura de ustedes de este juicio contra el presidente Pedro Castillo y también la inestabilidad que continúa en esa parte del mundo. Sí. Profesor. Bueno, obviamente continúa un proceso de inestabilidad profunda, una presidencia extraordinariamente débil, frágil, con un Congreso que no funciona, una sociedad que está básicamente sin un liderazgo claro, y una crisis institucional profunda, ¿no? Si bien uno dice, bueno, el presidente Castillo, el expresidente Castillo, está preso de manera preventiva, por ejemplo, hay una gran interrogante sobre cuánto tiempo puede durar una prisión preventiva sin llevar a una persona a juicio. Y todo eso hace inclusive que acciones con las que yo estoy de acuerdo del gobierno pueden ser cuestionadas precisamente por esto que ha venido sucediendo en toda América Latina, el abuso de la prisión preventiva, ¿no? Profesor. Bueno, el tema es que primero estamos frente a delitos flagrantes. Los delitos de Castillo fueron cometidos públicamente en televisión, hizo un golpe de Estado y frente a eso hay una regla que es la flagrancia y las medidas que se están tomando son justificadas. Yo creo que además de aquello, el Perú sí tiene una institucionalidad muy fuerte, por eso no ha caído todavía en manos del castrochavismo. El Perú está siendo víctima de una agresión feroz, usando la dictadura de Bolivia como plataforma, utilizando Colombia y México como voceros internacionales para tratar de destrozar la institucionalidad, al punto que el propio Mario Vargas Llosa en Lima ha protestado contra la intervención internacional que ha hecho Petro y que ha hecho AMLO respecto a la situación del Perú. El Perú yo creo que es un ejemplo de defensa de la institucionalidad con unos líderes políticos muy malos, porque la crisis es de doble naturaleza. Hay una crisis de agresión a la democracia en este momento, una crisis de conspiración y sedición que no es interna, es transnacional, y hay una crisis derivada de
del presidencialismo que ha fracasado, que es la crisis de gobernabilidad. Ningún presidente va a aguantar en el Perú con 19 candidatos y un sistema semipresidencialista donde no hay manera de crear gobernabilidad respaldando a un presidente. El presidente simplemente no tiene poder. Es la que está, el que venga o el que se fue, y eso es un resultado que siempre va a ser negativo. Justamente necesitaríamos 2 programas de varias horas para que ustedes dos nos hablaran de lo que está pasando en otros países de Latinoamérica. El caso del juicio que se le quiere incoar a Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, la persecución judicial contra Lenín Moreno, también del Ecuador, la situación de otro prófugo de la justicia que es Correa. Pero también tenemos el caso sin entrar en Chile, el caso de la justicia argentina, que ha revelado detalles contra Cristina Fernández, la vicepresidenta, que fue hallada culpable en diciembre por un caso de corrupción, y el tribunal considera los hechos juzgados como corrupción sin precedentes. ¿A dónde puede llegar esto de este eterno? Es como un sino trágico el peronismo en Argentina, ¿no? Quiero comenzar la respuesta poniéndome en desacuerdo con el doctor Sánchez sobre el tema de la fortaleza institucional del Perú. Y yo creo que no hay país en América Latina que tenga fortaleza institucional. Precisamente por eso están en esa situación. Es un modelo presidencial en absoluta crisis. Y eso yo creo que se repite en país tras país, que quizás da pie más bien a una discusión seria sobre si el presidencialismo debería ser el sistema, ¿no? Más bien si deberíamos reformar ese sistema. Y en ese sentido también lo que pasa con los sistemas de justicia, ¿no? Tenemos una crisis de justicia en todos los países de la región y en aquellos en los que funciona un poco, ¿no? Como en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Vemos una situación de enfrentamiento donde el gobierno de turno está haciendo todo lo posible para no cumplir un fallo judicial, ¿no? Y los votantes siguen votando por los corruptos. Bueno, el tema es que yo sostengo que la institucionalidad del Perú funciona, tiene un Banco Central independiente, tiene una fiscal que ha acusado al anterior presidente, a esta, y acusará al que vendrá, tiene características que permiten estabilidad. Los países donde la institucionalidad es cero son las dictaduras de Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, donde el poder central concentra todo. Eso no ha pasado en el Perú, tampoco en la Argentina, donde podemos criticar lo que ustedes quieran al sistema judicial, pero el castrochavismo nunca ha logrado hacer de la Argentina un sistema autoritario, porque hay justicia independiente en última instancia, prensa libre que sostiene aquello y una clase media extraordinaria. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo en la Argentina es otra señal de institucionalidad en una democracia en crisis por la corrupción, en crisis por el encubrimiento y por la impunidad, que quiebra esa sentencia que se ha leído ayer, donde Cristina Kirchner es claramente desnudada en su característica de jefa de un grupo de crimen organizado, con el cual se ha enriquecido multimillonariamente de manera tan grande que puede inclusive utilizar la política para no servir las penas que la justicia le ha condenado. El caso de Ecuador. Hay ahí dos expresidentes y un presidente que están siendo acorralados, como dicen los mexicanos, orillados por la justicia. ¿Cómo ve el caso del Perú? De Ecuador. Otra vez un problema que se deriva de la débil gobernabilidad que tiene el presidente Lasso, ¿no? que hace que es lo que viene sucediendo en casi toda la región, que es se eligen presidentes débiles con congresos absolutamente fraccionados y por lo tanto pone a los presidentes en una posición muy difícil, muy precaria para llevar adelante procesos de política pública, ¿no? En esto totalmente de acuerdo con el profesor, en sentido de que el presidencialismo en Latinoamérica está en su etapa final. ¿Por qué? Porque el presidencialismo está diseñado para que concurran en la disputa del poder 3 partidos políticos, máximo 4. En la elección del Perú han habido 19, en la de Colombia más de 14, en la de Chile más de 12. Así no funciona. En la del Ecuador creo que 13 o 14. Entonces, en esa pluralidad, en ese fraccionamiento de la representación,
el presidente que va a la primera vuelta y saca 20, 25 o 17% como sacó Castillo, en la segunda vuelta simplemente recibe la ilusión de un desempate, pero no recibe poder. Entonces no hay gobernabilidad, y al no haber gobernabilidad, no importa quién sea, Boric, Petro, Lasso en el Ecuador, ahora viene el Brasil, que tampoco tiene gobernabilidad con Lula, van a estar sometidos a la crisis de esa falsificación de una representación que les da la segunda vuelta, que es absolutamente ficticia. Y en ese sentido, lo que está pasando en el Ecuador son dos cosas. Primero, el sujeto políticamente más poderoso se llama el reo Rafael Correa, condenado a 8 años de cárcel con sentencia ejecutoriada. Entonces está presionando a Lasso para o lo derroca o de alguna manera lo rehabilita por el método que ha rehabilitado a Lula en el Brasil, para que el próximo candidato en el Ecuador sea Correa. Y mientras tanto generan una cortina de humo persiguiendo al hombre que devolvió la democracia al Ecuador, que es Lenín Moreno. Se nos queda fuera Chile, se nos queda fuera México con AMLO. Qué escándalo lo que ha dicho contra los Estados Unidos. Cosas horribles. Gracias a ambos, gracias por venir. Al regresar...